Bueno, y vamos al análisis político de todas las semanas con nuestro compañero Eduardo Botinelli. Claro, como se sabe, la oposición en la Junta Departamental de Montevideo impulsó un pedido de juicio político contra la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. ¿Qué derivaciones debemos esperar, entre otras cosas? Contesta Eduardo. ¿Cómo te va, Eduardo? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, efectivamente, este es un proceso que podemos empezar a analizarlo desde cómo se toma la decisión, que no queda del todo claro. Un primer elemento es si fue una decisión pura y exclusivamente de los ediles del Partido Nacional, del Partido Colorado fundamentalmente, que en sí mismos están en el lema Partido Independiente, pero las bancadas ya se denominan según su origen partidario. Si fue una decisión de ese tipo, bueno, ¿cuáles fueron los elementos que se evaluaron para llevar adelante y si hubo consultas o no? Porque hay algunos elementos de este proceso que se llevó adelante que generan algún tipo de duda sobre ese proceso de decisión. ¿Por qué? Se tomó la decisión un día viernes, el sábado apareció la opinión de Martín Rizo, digamos, contraviniendo esa idea de que había habido una violación de la Constitución por parte de la intendenta, y recién el lunes aparecen voces desde las directivas nacionales de los partidos, haciendo algún tipo de desmarque con respecto a la decisión tomada por los ediles. Entonces, ahí aparecen algunas dudas, digamos, como sobre cuál fue el peso de las autoridades nacionales de los partidos y cuál fue la decisión propia de ediles. En definitiva, lo que queda sobre este proceso, más allá de las consecuencias y demás, que en todo caso retomamos un poquito adelante, es cómo es el mecanismo de toma de decisiones y dónde está el centro de la decisión política para Montevideo, por lo menos, de los integrantes de la coalición, en este caso de Montevideo de la Junta Departamental. Algunas voces señalaban, Eduardo, que esta decisión podía haber tenido que ver con una suerte de desviación de la atención sobre el caso Astesiano. Bueno, sí, esa es una de las cuestiones que se ha puesto arriba de la mesa sobre, bueno, por qué se lleva adelante esto, más allá de la discusión específica o algunas argumentaciones de que efectivamente la intendenta violó la Constitución. Después se empezó a hablar de incumplimiento de la Constitución y no de violación, pero lo que sí parece claro es que, bueno, una medida de este tipo, que tiene consecuencias políticas muy importantes, y que además las está teniendo en términos de cómo se van expresando los socios de los partidos de la coalición, ¿qué efecto puede tener en cuanto a la duración en el tiempo de una medida de este tipo y si se evaluaron todas las consecuencias que implicaba la toma de decisión de juicio político? Es decir, por un lado, se puede considerar que es una medida que de alguna forma mueve el foco con respecto al tema astesiano, lo que se estaba discutiendo y poniendo en cuestión algunas decisiones del gobierno, pero esa jugada específica, tomada en forma particular o como tema único, en realidad genera otras derivaciones desde el punto de vista político que pone al Senado en una situación complicada, porque es claro que no están los votos, pero además aparecen voces disonantes internas. Entonces, si se usó para eso, lo que sucede es que el efecto fue a corto plazo, es si se tomaron en cuenta todas las consecuencias, más allá de desviar la atención, y por otro lado, el otro elemento que se podría considerar dentro de esta jugada es que supusiera un paso más de acumulación en contra del Frente Amplio, pero no como una jugada específica, sino dentro de algo más, digamos, continuo en el tiempo. ¿Y qué pasa, me pregunto, con la figura de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose? Es decir, ¿se puede interpretar esto como un ataque a la intendenta? Bueno, claramente hay voces desde la propia Junta Departamental, de ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado, que hay un ataque directo a la figura de la intendenta. Y esto tiene dos elementos centrales. El primero es lo que despierta la figura de Carolina Cose en parte de la oposición montevideana o del oficialismo a nivel nacional. Es una figura que efectivamente despierta rechazos en esos sectores y hay un tema entre lo político y lo personal en eso. Y ligado a eso mismo
está la idea de que como se tiene esa imagen de COSE, ¿no?, de ese rechazo a la figura de la intendenta, está la idea de que poniendo a COSE en el medio de la escena se genera un efecto negativo hacia el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque se parte de la idea de esa imagen negativa, es decir, basándose de la preconcepción que se tiene, trasladarle negativamente al Frente Amplio ese efecto. Fue lo que se hizo, o lo que de alguna forma se hizo, en el proceso electoral del 2020 en las elecciones departamentales. Fue atacar a COSE a partir sobre todo de la gestión en Antel y terminó siendo ganadora. Es decir, no es un efecto que claramente genere consecuencias negativas. Lo que parece claro, o sea, más allá de cuáles fueran las motivaciones, es que la jugada no fue buena, porque tiene hoy en día, va a presentar ya divisiones adentro de la coalición. Divisiones adentro, porque ya salieron voces de Cabildo Abierto, pues salieron voces de Ciudadanos, pero también voces dentro del Partido Nacional siendo críticas con la decisión, y esto va a pasar al Senado a votación y va a tener que tomarse decisión y va a generar de alguna forma la imagen de opiniones divididas dentro de la coalición. Lo que parece también en este escenario es que el oficialismo, hablando en términos nacionales, parece necesario cierto orden para poder retomar la agenda. Un orden con sentido estratégico. Lo que se está viendo es que hay movimientos tácticos con búsqueda de efectos inmediatos, pero sin una estrategia de fondo, y este es uno de los elementos que podemos poner ahí. Es decir, es un movimiento táctico, pero que estratégicamente termina siendo, por lo menos, no positivo. Bien, bueno, muchas gracias, Eduardo. Esto sigue, así que seguramente ameritará algún otro análisis político. Sin duda, nos vemos Gracias. la semana que viene. Más información ahora desde el